El poder de algunas naciones en el mundo ha llevado a difíciles conflictos que trascienden con el tiempo, pero es interesante ver cómo actúan algunos mandatarios ante la hostilidad de sus homólogos y cuáles son las consecuencias positivas que puede traer esto a la supervivencia de los países, sobre todo en los tiempos donde la crisis sanitaria amenaza la economía mundial. Durante muchos años se ha creado la conciencia de que Rusia ha sido uno de los países que han provocado desastres sociopolíticos que son condenados por los Estados Unidos y en consecuencia otras naciones subordinadas. Sin embargo, hoy parece que el comportamiento de estos hacia el Kremlin solo fortalece más a Rusia. Veamos por qué Rusia no le ha afectado mucho las medidas punitivas de Estados Unidos y lejos de debilitarlo, le han hecho un gran favor que no le ha caído nada mal en esta crisis sanitaria a nivel mundial. Haciendo un poco de historia, recordemos que Crimea se reunificó a Rusia en el año 2014, desafiando a Estados Unidos y convirtiendo la acción en un conflicto de ligas mayores. Ese sería el detonante para que Estados Unidos comenzara una campaña de sanciones contra funcionarios, empresarios, bancos y compañías rusas. Pero eso no es todo, porque también ordenó a sus socios europeos a hacer lo mismo. Así que el gobierno estadounidense decidió castigar al Kremlin, privándolo de productos necesarios para su consumo. Pero los europeos nunca pensaron que estas sanciones se volverían en su contra. Lo que sucedió fue que los agricultores europeos empezaron a perder ingresos y varios países del bloque no tardaron en mostrar su descontento. Mientras tanto, Putin solo se dedicó a llamar al sentido común a sus vecinos, tratando de hacer ver que con las órdenes de Washington solo estaba afectando a su gente. Pero Putin no se quedó de manos cruzadas al ver que la Unión Europea seguía insistiendo en el juego de Estados Unidos. Así que tomó una serie de planes y medidas que actualmente sirvieron como salvavidas para evitar una caída en su economía por motivo de la crisis sanitaria, algo que no pueden presumir otros países. Así como lo oyen, Rusia es uno de los pocos países del primer mundo que puede sobrevivir ante esta crisis económica. Y es que pareciera que Estados Unidos está perdiendo su puesto como líder del planeta y como el centro financiero se está desplazando hacia el Pacífico. De este tema también hay mucha tela que cortar. Desde hace 6 años, Estados Unidos y la Unión Europea se han aliado para cerrar todas las puertas crediticias y cortar la financiación de los sectores petroleros y bancarios de Rusia. Las razones de sus sanciones son castigar al Kremlin por la reincorporación de Crimea y sus alianzas con Siria, además de una supuesta interferencia en las elecciones estadounidenses del 2016, que ayudaron a dar el triunfo a Donald Trump. Pero el objetivo no fue precisamente el que esperaban, porque las sanciones solamente ayudaron a Rusia a prepararse para enfrentarse a diversas dificultades. Una de ellas es la actual crisis sanitaria que atraviesa el mundo y otra, la guerra de precios del petróleo que amenaza a muchos países. Pero la diferencia es que Rusia está entrando en una crisis mundial con unas enormes reservas financieras. También es prácticamente autosuficiente en agricultura y lo mejor es que casi todas las empresas están libres de deudas. Estas aseveraciones son una realidad que el mismo diario estadounidense The New York Times reconoce al publicar que es sorprendente cómo Rusia ha respondido al aislamiento y a las medidas unilaterales de manera muy positiva, adaptándose a esa situación y obligando a prepararse para enfrentar las embestidas que afectan la economía mundial. Esta estrategia parece sacada del libro El arte de la guerra, donde el autor señala que la mejor victoria es vencer sin combatir. Si son lo suficientemente inteligentes, no deberemos combatir para salir airosos del problema. Y precisamente esto fue lo que hizo Rusia. Sin embargo, Estados Unidos, con su mejor estilo imponente, no siguió una regla de oro que también expresa este autor. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando, pues es la ley de la naturaleza. Debemos permitir a nuestros enemigos camino de huida. Las medidas sancionatorias y los constantes ataques de Estados Unidos permitieron que Rusia despertara
el león que lleva adentro. El economista Vladimir Tikhomirov, quien es el corredor de bolsa de Moscú, asegura que para Rusia será un poco más fácil que para otros países, gracias a la experiencia de supervivencia, las sanciones y las reservas. Esta última supera los 600,000 millones de dólares, una cifra que representa las reservas de 5 países juntos. También hay que destacar que Rusia no escapa de ser afectada por la baja de los precios del petróleo, pues su moneda, el rublo, ha perdido 20% de su valor en las últimas semanas. Pero por muchas razones Rusia tiene más posibilidades de ganar esta guerra de precios con Arabia Saudita. Lo que no deja de ser cierto son las consecuencias que ha tenido la caída de precios del petróleo, que ha ocasionado un colapso total, lo que le permitiría a Rusia nuevamente posicionarse como líder en el mercado del crudo y podría dirigir a las compañías estadounidenses hasta una inminente quiebra. Por otro lado, se cree que esta batalla de precios va para rato y solo el tiempo dirá quién saldrá airoso de ella, si Rusia o Arabia Saudita. Pero algo a favor del Kremlin es que durante la etapa de las sanciones aumentó sus reservas, estimando el precio del petróleo en tasas artificiales muy bajas, diseñando su último presupuesto con un precio de $42.5 por barril, mientras que Arabia Saudita proyectó el precio en $55. En esas medidas, Rusia ha drenado su economía de inversión, aunque cuando el PBI creció solo un 3% el año pasado. Pero lo cierto es que Rusia se blindó ante lo que se vive hoy en día. Ahora veamos otros aspectos que hicieron a Rusia más fuerte en medio de todas estas sanciones. En primer lugar, con la medida de limitar los préstamos a Rusia por un periodo de 3 meses, todas las empresas de este país empezaron a liquidar sus compromisos y para principios de este año la deuda externa cayó 45,000 millones de dólares. En solo 6 años logró reducir su cifra a casi un 30%. Pero para que te hagas una idea, la deuda externa de Estados Unidos supera los 23 billones de dólares, un exabrupto en comparación con Rusia. Sin embargo, hay una diferencia, y es que los Estados Unidos tienen la máquina de hacer billetes, que tiene mayor peso a nivel mundial. Ahora, en el caso de Rusia, hay que destacar que cuando desaparezca la amenaza sanitaria, este país estará en mejores condiciones para recuperarse, porque no habrá presiones negativas de deudas. También hay que poner en manifiesto una de las creencias que ha hecho a los rusos más fuertes. Para ellos, no importa cuántas malas sean las cosas hoy, mañana pueden empeorar aún más. Con este pensamiento que impera en la política, Rusia ha sabido mantenerse a flote. Y no solo eso, sino que tiene más posibilidades de reponerse ante cualquier crisis económica, porque la mayoría de sus ingresos provienen de sus recursos naturales. Pero hay más indicios de que el sector agrícola también se benefició de las sanciones a las importaciones de alimentos, porque ahora algunas empresas familiares han triplicado sus ingresos en los últimos años, en vista del bloqueo a los productos europeos. Sin duda, lo que le espera al mundo después de esta pandemia es un gran cambio, pues Estados Unidos ya no será el imponente en la economía. Además, que tendrá la globalización y creará un sistema económico mundial más sostenible. Así lo considera la revista estadounidense Foreign Policy, basado en la opinión de varios analistas internacionales. Estados Unidos dejará de percibirse como líder internacional debido al estrecho interés propio de su gobierno y su incompetencia. Así lo afirma Corey Sheik, vicedirector general del Instituto Británico Internacional de Estudios Estratégicos. El analista asegura que esta situación se pudo haber evitado si las organizaciones internacionales hubieran proporcionado mayor información con antelación, para que los gobiernos dirigieran los recursos hacia donde eran más necesarios. Lo que es cierto es que esta situación acelera un cambio que ya había comenzado, dejando a Estados Unidos fuera del juego y permitiendo a China y Rusia entrar por la puerta grande.